Yo no doy la mano a cualquiera. Segundos después, la sala quedó en silencio. Yo no doy la mano a cualquiera. La frase cayó como una bofetada. No fue un grito, no fue un insulto directo, fue peor. En segundos, una humillación pública paralizó la sala. Nadie reaccionó. Nadie defendió. El silencio incómodo lo dijo todo. Y en ese instante, alguien perdió algo más que el respeto, perdió el control de la historia. Ese tipo de momentos no avisan. Llegan rápido, duelen hondo y dejan una marca invisible. Porque cuando el desprecio en público se disfraza de autoridad, el miedo se instala, ¿y si mañana me pasa a mí? El abuso de poder casi siempre empieza así, con un gesto pequeño y un error grave que muchos prefieren ignorar. Pero lo que nadie imaginaba era que ese silencio no significaba derrota. Significaba espera. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida prepara una reviravolta inesperada. Y cuando llega, no grita, simplemente deja a todos sin palabras. Aquella reunión incómoda parecía normal a primera vista, pero algo no encajaba. Un ambiente corporativo frío, mesas largas, trajes elegantes y miradas calculadas. Allí, el estatus social hablaba más fuerte que la competencia real, y el poder corporativo se medía por el cargo impreso en el gafete. Era uno de esos lugares donde el juicio por la apariencia llega antes del saludo, y donde muchos olvidan que el respeto no depende del cargo. Los egos chocaban sin hacer ruido. Cada ejecutivo defendía su espacio como si fuera un territorio propio. La arrogancia en el trabajo se notaba en los detalles, una sonrisa forzada, una mirada que juzga, una silla ocupada sin invitar. Quien no parecía importante era tratado como invisible. Así es como el desprecio social se disfraza de profesionalismo y la falta de respeto se vuelve parte del ambiente. Algunos lugares funcionan como vitrinas, quien no parece caro, es ignorado. Por eso tantos ya se han sentido subestimados, ignorados, atrapados en una sensación de invisibilidad. Ahí empieza la humillación silenciosa, la que todavía no estalla, pero ya duele. Y justo en ese instante, alguien entra a la sala, con una historia que nadie imagina. Ella tomó asiento sin hacer ruido. Nadie preguntó quién era, nadie mostró curiosidad. En esa reunión de ejecutivos, su presencia pasó desapercibida, como si no contara. Pero lo que nadie veía era el peso de todo lo que había superado. Años de trabajo duro, decisiones difíciles, errores que costaron caro. La sensación de invisibilidad no era nueva para ella, ya había aprendido a convivir con eso. Había entrado a muchos lugares así. Espacios donde fue subestimada, donde el prejuicio en el trabajo habló antes que los hechos. No por falta de talento, sino porque no encajaba en el molde esperado. Y duele aceptar que, en pleno ambiente corporativo, todavía se confunde valor con apariencia. Esa es una forma silenciosa de abuso de autoridad, una violencia elegante que casi nadie señala. ¿Cuántas veces uno entra a un lugar donde nadie sabe lo que tuvo que perder para estar ahí? Esa pregunta le cruzó la mente mientras observaba los rostros alrededor. Ella sabía algo que los demás ignoraban, el poder y el ego suelen hacer ruido, pero el verdadero peso se carga en silencio. Y justo cuando parecía que nadie la veía, un gesto simple estaba a punto de cambiarlo todo. El momento llegó sin aviso. Ella se levantó, dio un paso al frente y extendió la mano con naturalidad. Un gesto simple, humano. Pero él la miró de arriba abajo y, sin titubear, retiró la suya. Yo no doy la mano a cualquiera, dijo. La humillación pública fue inmediata, cruda, imposible de disimular. En segundos, aquella reunión incómoda se convirtió en algo mucho más pesado. El apretón de manos no era un formalismo. Era reconocimiento, igualdad, respeto básico. Al negarlo, dejó claro el desprecio en público y la falta de respeto disfrazada de autoridad. Fue un acto de arrogancia en el trabajo, de abuso de poder, de esos que no necesitan gritos para herir. El juicio por la apariencia habló más fuerte que cualquier presentación. Todo ocurrió en cámara lenta emocional. Las miradas se cruzaron, algunos bajaron la cabeza. Nadie rió, nadie intervino. El gesto ya había hecho su daño.
Y mientras ella sostenía la mano en el aire por un segundo más, el silencio que habla empezó a ocupar la sala. Un silencio incómodo que no tardaría en volverse insoportable. Nadie dijo nada. Ese fue el primer golpe. El segundo fue más lento, las miradas esquivas, los cuerpos inmóviles, las manos apretadas debajo de la mesa. El silencio incómodo cayó sobre la sala como una sentencia. En esa reunión de ejecutivos, donde todos tenían voz, nadie quiso usarla. Y cuando nadie habla, el desprecio social se vuelve colectivo. Algunos sabían que lo ocurrido estaba mal. Se notaba en los gestos tensos, en los suspiros contenidos. Pero el miedo a perder espacio, estatus o poder fue más fuerte. Así funciona el abuso de autoridad, no solo por quien humilla, sino por quienes miran y callan. El silencio que duele no siempre viene del agresor, muchas veces nace de quienes deciden no incomodarse. El silencio también elige un lado. Y en ese instante, eligió el más fácil. Ella seguía de pie, sosteniendo algo más pesado que la humillación, la certeza de que, cuando nadie te defiende, la herida se vuelve más profunda. Pero ese silencio aún no había terminado de decir lo que tenía que decir, y lo peor, o quizá lo mejor, estaba por revelarse. Hay humillaciones que no dejan marcas visibles. No hacen ruido, no provocan escenas. Son miradas que pesan, bromas mal disimuladas, invitaciones que nunca llegan. Muchos han sentido esa humillación silenciosa, esa vergüenza pública que no se grita, pero se arrastra por dentro. En el ambiente corporativo, esas heridas suelen llamarse malentendidos, aunque todos saben que no lo son. Quizá no fue una frase directa, sino un gesto. Un correo ignorado. Un logro que alguien más presentó como propio. Ahí nace la injusticia emocional, cuando el esfuerzo se diluye y el mérito se reparte mal. La sensación de invisibilidad se instala y uno empieza a preguntarse si el problema es propio. Esa duda es el arma más efectiva del desprecio en público. Esto ya me pasó a mí, piensa quien escucha esta historia. Y no es casualidad. Porque cuando el silencio machuca, conecta con memorias reales. Con momentos en los que nadie salió a defenderte. Pero justo cuando el dolor parece repetirse, surge una pregunta incómoda, ¿y si todo ese poder que te hizo daño, no fuera tan sólido como parece? El poder suele parecer imponente desde fuera, pero muchas veces es solo una fachada. Un título, una oficina más grande, una firma al final del correo. En el poder corporativo, esas señales crean la ilusión de control absoluto. Sin embargo, basta una grieta para que todo se tambalee. La arrogancia en el trabajo nace justo ahí, cuando alguien confunde cargo con valor humano. Muchos se aferran al puesto como si fuera una armadura. Creen que el estatus social los protege del cuestionamiento, del error, de la caída. Pero esa protección es frágil. Algunos títulos son apenas gafetes de papel, respetados solo mientras nadie los pone en duda. Y cuando el ego profesional toma el mando, el abuso de poder se vuelve casi inevitable. Ella lo sabía. Lo había aprendido observando, esperando, resistiendo. Sabía que el respeto verdadero no se exige ni se impone, y que el respeto no depende del cargo. Pero aún no era el momento de decirlo en voz alta. Antes, algo tenía que romperse, y las primeras señales ya empezaban a aparecer. Algo empezó a sentirse distinto en la sala. No fue una palabra, fue un cambio en el aire. Un comentario técnico que ella hizo con calma, una observación precisa que nadie esperaba. Algunos levantaron la mirada por primera vez. En medio de ese silencio incómodo, surgió una duda silenciosa, ¿y si la habían juzgado mal desde el inicio? Él también lo notó. Su postura cambió apenas, casi imperceptible. El ego profesional no admite errores fácilmente, pero reconoce amenazas cuando aparecen. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba claro que entendía el negocio mejor de lo que parecía. El juicio por la apariencia empezaba a resquebrajarse, y con él, la seguridad de quien creyó tener el control. Las miradas ya no eran de desprecio, sino de curiosidad contenida. Algo no cuadraba con la historia que se habían contado sobre ella. Y cuando una narrativa empieza a fallar, el miedo aparece. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían,
esa mujer no estaba ahí por casualidad. Y lo que estaba por revelarse podía cambiarlo todo. La revelación no llegó con dramatismo exagerado. Llegó con datos. Con una firma proyectada en la pantalla, con una decisión que llevaba su nombre, con un rol que nadie había anticipado. De pronto, la sala entendió quién era ella en realidad y cuál era su impacto. La reviravolta inesperada cayó como un golpe seco. En segundos, el poder y el ego cambiaron de dueño. Algunos bajaron la mirada. Otros se removieron incómodos en la silla. La injusticia emocional se volvió evidente, imposible de ignorar. Aquella humillación pública ya no parecía tan pequeña, y el silencio que habla empezó a decir algo distinto, ahora señalaba al error colectivo. Era un momento de virada claro, de esos que obligan a replantear todo lo que se creyó antes. Ella no celebró. No sonrió. No necesitó hacerlo. Su calma fue la mayor prueba de justicia emocional. Porque cuando el respeto llega tarde, no se festeja, se aprende. Y mientras la sala procesaba el aprendizaje tardío, alguien más empezaba a entender que su caída no había terminado, apenas estaba comenzando. Él intentó recomponerse. Una sonrisa forzada, un comentario fuera de tiempo, incluso un gesto torpe de cortesía. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La sala lo miraba distinto ahora, y ese cambio dolía más que cualquier reproche. El silencio incómodo ya no lo protegía, lo exponía. Su abuso de poder había quedado al descubierto. Quiso justificar lo ocurrido como un malentendido, como si la falta de respeto pudiera borrarse con palabras suaves. Pero algunos errores no admiten corrección inmediata. La arrogancia en el trabajo cobra factura, y cuando lo hace, no pregunta si uno está listo. Allí quedó claro que algunos pedidos de respeto llegan después de perder la dignidad. Ella escuchó sin interrumpir. No necesitaba decir nada. Su calma contrastaba con la incomodidad ajena. El desprecio en público que había sufrido ahora regresaba en forma de vergüenza ajena. Y mientras él intentaba salvar su imagen, una verdad se hacía evidente para todos: el problema nunca fue ella, y la lección aún no había terminado. Lo que quedó flotando en esa sala fue una verdad incómoda: el respeto no se negocia después, se demuestra antes. Antes de saber quién es la persona. Antes de conocer su cargo, su influencia o su poder. Porque cuando el respeto depende de jerarquías, deja de ser respeto y se convierte en cálculo. Y ahí nace el verdadero abuso de poder. Muchos confunden autoridad con superioridad. Creen que el cargo les da permiso para humillar, para ignorar, para ejercer desprecio social sin consecuencias. Pero la historia demuestra otra cosa: el respeto no depende del cargo, depende del carácter. Y cuando alguien falla en eso, tarde o temprano, la vida se encarga de equilibrar la balanza. Esa escena no fue solo una historia emocionante, fue una lección de vida. Una de esas que no se olvidan porque duelen, pero también despiertan. Y quizá, mientras alguien escucha esto, una pregunta empieza a incomodar por dentro: ¿cuántas veces hemos sido testigos del silencio, y cuántas veces hemos sido parte de él? Esta historia no termina en esa sala. Continúa cada vez que alguien decide callar ante una injusticia, o levantarse con dignidad. Porque todos, en algún momento, hemos sido subestimados, ignorados o testigos de una humillación silenciosa. La diferencia está en lo que hacemos después. ¿Seguimos repitiendo el patrón, o elegimos ser distintos? Tal vez hoy te diste cuenta de algo incómodo. Quizá recordaste una reunión incómoda, una frase que dolió, un silencio que te dejó solo. Ahora la pregunta es directa: ¿cómo reaccionarás la próxima vez que veas una falta de respeto? ¿Seguirás creyendo que el poder viene del cargo, o empezarás a vivir con la certeza de que el respeto no depende del cargo, sino del carácter? Si esta historia real inspiradora te removió por dentro, no la dejes pasar como un video más. Escríbelo en los comentarios: ¿te pasó algo parecido? ¿Qué aprendiste hoy? Y si quieres seguir entendiendo el poder y el ego, el silencio que habla y esas historias que despiertan y transforman, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no contamos historias para entretenerte, las contamos para que algo en ti cambie.